Buenas. Hoy vamos a hablar un poco de un concepto básico para el ser humano, es nuestra virtud y al mismo tiempo nuestra perdición, ¿vale? Estoy hablando de la representación, nuestra capacidad de representación, la representación semiótica que es posiblemente diferente a la que tiene cualquier otro animal. ¿Vale? Todos los animales, o la mayor parte de ellos, tienen representaciones de algún tipo, no tienen por qué ser visuales y no tienen por qué ser desligadas en el tiempo y en el espacio. ¿Vale? Pero todos los animales tienen representaciones porque sirven para poder dar significado a lo que acontece en el mundo, ¿vale? Y así poder actuar. Si nosotros, imaginaros, cualquier animal precisa, pongamos de una manera olfativa, de una representación de dónde están sus compañeras para poder moverse y hacer una búsqueda de alimento. Estamos hablando de las hormigas, ¿vale? Eso es una representación. ¿Es la representación de las hormigas equivalente a la que tenemos los seres humanos? No. La representación semiótica del ser humano, que tarda en desarrollarse ontológicamente año y medio, 2 años, y tiene un proceso de desarrollo complejo y a través de mucho esfuerzo, eh, tiene una característica fundamental que es que está desligada en el tiempo y en el espacio el referente y el significado, ¿vale? El significante y el significado. Hay una distancia espacio-temporal. Puede haber, no tiene por qué haberla, pero puede haber una distancia espacio-temporal entre el significante y el significado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un indicador muy claro sería la eh, imitación diferida, ¿vale? Si vemos un poco la trayectoria de la imitación, tenemos desde la imitación temprana, ¿no? A las pocas semanas de haber nacido, pues puedes, con un bebé humano, haces gestos como son sacar la lengua, que están dentro de su repertorio, fruncir los labios, ¿vale? Y el bebé va a repetir ese gesto cuando lo tienes en 20 centímetros orientado a tu cara y haces esas acciones, ¿vale? Eso lo hace, eso no implica determinado tipo de representación, pero desde luego no es una representación semiótica. También lo realizan los primates, ¿vale? Los chimpancés, y en función de su grado de desarrollo filogenético lo realizan un poquito antes, incluso, ¿no? Los monos suelen realizarlo, algunos tipos de monos suelen realizarlo aproximadamente a los 2 o 3 días. De ahí vamos a pasar a hacer una imitación en presencia, dentro de los registros que tenemos desarrollados, a hacer una imitación en presencia del sujeto una vez que es repetida, ¿vale? Entonces vamos a poder, digamos, ampliar nuestra capacidad de imitación. Más adelante, el siguiente eslabón sería esa imitación cuando la persona ha desaparecido, ha hecho una serie de gestos que están dentro de nuestro repertorio, ha desaparecido, vuelve y entonces el bebé hace esa imitación, repite ese gesto, ¿vale? Entonces, y luego ya cuando puede hacerla incluso sin presencia del sujeto, ¿vale? Hace una imitación diferida sin presencia del objeto, que ahí ya necesariamente implica una representación que está separada en el tiempo y en el espacio, ¿vale? También va a estar muy vinculado a ese tipo de representación, esa construcción que estamos haciendo, no todo lo que es la construcción de las constancias, como decía, la constancia de la forma, la constancia de la forma, luego la permanencia del objeto. ¿Vale? Cuando ya somos capaces en la permanencia, los estudios clásicos de la permanencia del objeto, de hacer una búsqueda con un desplazamiento invisible, necesariamente en nuestra cabeza tenemos ese objeto independientemente de que esté ahí o no, de que lo estemos viendo o no, ¿vale? Luego también sería otro acceso a esa representación y ya de ahí nos da el salto, ¿vale? A lo que sería la representación semiótica, que tiene diferentes manifestaciones, como bien sabemos, ¿no? Que sería las imágenes mentales, que son muy poderosas, es con lo que más actúan los niños, sobre todo desde los 2 a los 4 o 5 años, ¿no?
la imagen mental es como un organismo de actuación, ¿vale? De comprensión y de actuación del mundo. Tenemos el dibujo, ¿vale? Tenemos esa imitación diferida de la que hablábamos, tenemos el lenguaje, ¿vale? Y eso serían como unas manifestaciones diferentes de una misma capacidad, que es la representacional, ¿vale? Esa capacidad representacional viene generada por la acción que ha hecho el individuo, el bebé, ¿no? O el niño, a lo largo de todo su periodo sensorio-motor, y es la propia acción la que va desarrollando esa capacidad de representación, ¿vale? Desde la teoría piagetiana clásica. Y es una gran capacidad que tiene diferentes manifestaciones, de las cuales no hay una que sea más importante que las otras, sino que son diferentes tipos de manifestaciones y se aglutinan en nuestra capacidad representacional para entender el mundo y poder actuar sobre él. Algunas acaban siendo necesarias, por ejemplo, para el pensamiento lógico formal, como sería el lenguaje, algún tipo de lenguaje. Esto, como sabéis, es diferente un poco a lo que propone Vygotsky, cuyo eje del desarrollo representacional y cognitivo es el lenguaje, ¿vale? Sería la fuente de la que emana todo lo demás. Y ahí sí que hay una pequeña discrepancia. ¿Y por qué digo que es nuestra virtud y nuestra condena? Virtud, porque gracias a ello podemos establecer explicaciones sobre el mundo muy, muy, muy complejas que nos permiten actuar de manera sorprendente. Podemos además acumular conocimientos, almacenarlos y trabajar sobre los conocimientos que ya están construidos, lo cual nos ha permitido tener este tipo de conocimiento científico que nos ha permitido pues, desarrollar tecnologías pues, desde los palos hasta las centrales nucleares, las calefacciones o cualquier otra cosa que nos haya permitido siempre satisfacer las necesidades que tienen los seres humanos, que son las mismas que tiene cualquier otro animal, ¿vale? Lo único es que nuestra forma de satisfacerlas son diferentes, ¿vale? Y nos ha dado una potencia de comprensión y de actuación impresionante. Tan grande que nos permite de una manera semi-individualizada trabajar en grandes poblaciones. Gracias a nuestra capacidad de representación hemos podido construir conocimiento institucional y desarrollar instituciones que nos permiten vivir en grandes aglomeraciones, sin las cuales sin estas instituciones no podríamos vivir o desarrollar un sistema de convivencia humano de más de 30, 50 personas. Sería muy complicado. ¿Vale? Pero gracias a este desarrollo de las instituciones y el funcionamiento institucional, la elaboración de leyes, de normas sociales, de sistemas intereconómicos institucionalizados, pues podemos generar sociedades en las que viven millones de personas conectadas, ¿vale? Y ahora cada vez más, ¿vale? Pero al mismo tiempo nos condena. Porque nos condena porque estamos muy vinculados a nuestra capacidad de representación y nos puede llevar a forzar nuestro comportamiento, nuestras propias necesidades y nuestra propia esencia a caminos que van en contra de nuestra biología, ¿vale? Nuestra propia sociedad, tal cual está construida actualmente, limita en gran medida la interacción más básica, más natural entre los seres humanos, ¿vale? Mecanismos de confianza, mecanismos de equidad. Y precisamente eh, todo el desarrollo institucional que genera estas sociedades tan grandes y tan complejas, que son nuestra maldición, ¿vale? Va orientado a intentar compensar todas estas desigualdades, injusticias y abusos que estamos generando, abusos incluso contra nosotros mismos, porque nuestra propia mente nos puede llevar a condenarnos a nosotros, ¿no? A criticarnos, a hacer que tengamos un sentimiento de inferioridad muy marcado, a que nos sintamos potencialmente ansiosos ante cosas que o no son reales o no han ocurrido, ¿no? Un animal tiene, estaba pensando por ejemplo en un gorila, tiene sensaciones de miedo, de ansiedad, que son totalmente adaptativas
y que están vinculadas a peligros que llevan a mecanismos biológicos, por ejemplo, la defecación rápida, un aumento de las adrenalinas y unas condicionantes musculares para o luchar o huir a gran velocidad en un momento en el que percibe ese peligro. En cambio, el ser humano, gracias a esta capacidad de representación, vivimos con un índice de ansiedad y estrés muy elevado, muchas veces por cosas que si las pudiéramos desvincular de lo que es la biología del ser humano, del ser humano paleolítico viviendo en una tribu, veríamos que son o debiesen ser menos significativas. ¿Vale? Entonces, el poder que tenemos es enorme, pero es enorme y cualquier poder tiene influencias positivas y negativas. ¿Vale? Esta capacidad representacional va cambiando a lo largo del ciclo evolutivo, pues desde los 2 años hasta la adultez, porque nos permite cada vez tener mayor potencia, ¿vale? Vamos a pasarnos de centrarnos en los aspectos más superficiales de los eventos, en los estados, ¿vale? A empezar a centrarnos en los procesos ocultos, en las relaciones espaciotemporales, ¿vale? Hasta establecer relaciones complejas basadas sobre todo en estos procesos ocultos, que es lo que nos permite pues, explicar cosas como el cambio climático. ¿Vale? Estas representaciones tienen muchos elementos, tienen elementos de valores, tienen elementos de información social y tienen elementos de explicaciones. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, si queremos explicar el cambio climático, pues podemos tener información incorrecta sobre, pues, por ejemplo, establecer un vínculo entre la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono y el cambio climático, cuando son dos procesos diferenciados que tienen una mínima unión, además inversa, a través de los HCFCs, de unos gases, ¿vale? Pero son dos procesos que están desvinculados. Podemos tener ese error, ¿vale? Pero somos capaces, aun teniendo esa mala información, de entender que lo que nosotros hacemos diariamente aquí en nuestra ciudad tiene unos efectos acumulados globales en el resto del mundo que van afectándose a largo plazo, ¿vale? Es decir, que la contaminación no es local, sino que se genera una acumulación de fuentes de carbono en la estratosfera, ¿no? Y entonces eso va generando pues un cambio en patrones tanto de climas como de temperaturas, ¿vale? Y de movimientos de mareas, de vientos, etc. Bueno, pues eso lo entendemos, aunque no tengamos toda la información, ¿vale? Podemos establecer nexos entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre lejos, o lo que ocurre aquí y lo que ocurre en otro momento, ¿vale? Y eso lo vamos desarrollando paulatinamente a lo largo de nuestro desarrollo, igual con cualquier otro tema. Y esta forma de comprender estos fenómenos que son básicos del ser humano son bastante universales, ¿vale? La capacidad representacional basada en las nociones, en las explicaciones de funcionamiento, son bastante universales, ¿vale? Si nosotros nos vamos al concepto de ganancia, por ejemplo, ¿no? En intercambio económico y el concepto de ganancia, pues vamos a ver que las explicaciones que se dan en España por los niños y las que se dan en México con niños que son vendedores, de hecho, en la calle, pues son absolutamente equivalentes, porque van hacia cómo funciona un sistema, ¿vale? Entonces el sistema tiene una estructura y es nuestra capacidad de entender eso que va cambiando a través del aprendizaje o el desarrollo de competencias matemáticas, morales y de atender a los procesos ocultos que no podemos ver, como la necesidad de que lo que vendes te dé un dinero para comprar más mercancía y además satisfacer las necesidades de tu vida, que son procesos que están ocultos al intercambio de compra-venta que pueden apreciar los niños, ¿vale? Entonces, vamos cambiando y vamos construyendo sobre los diferentes dominios, ¿vale? Las representaciones. ¿Qué es un dominio? ¿Vale? Son parcelas de la realidad que funcionan de una manera diferente. Así en palabras suena un poco extraño, pero si yo os dijera
¿qué diferencia hay entre que te saltes un semáforo y te pongan una multa o que saltes por un barranco y te caigas? ¿Vale? Pues sí que vamos a ver que ahí están afectando cosas diferentes. Una es una norma social impuesta por la sociedad, acumulada, certificada, ¿vale? Acordada y justificada, ¿no? Por la sociedad, y que está en funcionamiento, y que si la infringes, puedes infringirla, tú puedes saltarte el semáforo. Si la infringes, es muy probable que haya algún tipo de represión social hacia esa infracción, por ejemplo, que te pongan una multa, ¿vale? Pero está acordada por la sociedad. Nosotros podríamos perfectamente acordar que no hay semáforos, ¿vale? O que se cruza el semáforo cuando está en rojo en lugar de cuando está en verde. Eso es un acuerdo social. Lo que pasa es que se institucionaliza a lo largo de generaciones y es más difícil modificarlo, ¿vale? Pero se podría modificar. Podemos saltárnoslo y saltarlo. Generalmente la sociedad ha generado mecanismos para castigar esa infracción. En cambio, la ley de la gravedad es, ¿vale? Nosotros lo único que hacemos es describirla. El acuerdo, si de repente todos los humanos acordásemos que no hay gravedad, ¿vale? Que el centro de la Tierra no nos atrae hacia el centro, pues daría igual porque nos seguiría atrayendo, aunque lo acordáramos, ¿vale? Lo podríamos llamar de otra manera, podríamos llamarla la fuerza C o fuerza central, ¿vale? Pero el efecto sería exactamente el mismo, es inexorable, ¿vale? Y solo podríamos escapar de él cuando escapemos de la fuerza de la gravedad. Por tanto, siempre y cualquier persona que se tire por un barranco se va a caer, ¿vale? Y a no ser que haga algo como un ala delta o lo que sea, ¿no? Se va a caer. No se puede evitar, ¿vale? Y no hay una consecuencia social por eso. La consecuencia es la propia ley. Es una ley natural, ¿vale? Pues son dos parcelas del mundo que funcionan diferentes. Igual, los objetos funcionan de una manera, ¿vale? El mundo físico de los objetos, el mundo social sería otra parcela. Y dentro del mundo social, pues tenemos un mundo específico que es el institucional, que sería otra parcela de la realidad, ¿vale? Bueno, y esto es un poquito el vistazo que quería dar de esta capacidad representacional, porque es a través de la cual comprendemos el mundo y actuamos en el mundo, siempre interpretando a través de lo que ya hemos construido y de lo que podemos construir con los elementos que tenemos en el momento. Es decir, cuando nosotros llegamos a una situación, tiramos de esas características del dominio que ya hemos construido, ¿vale? La ontología, cómo son el dominio, pues si es el dominio natural o es un dominio social, ¿vale? ¿Qué características tiene? Y luego de los elementos que veamos. Si yo ahora salgo a la calle y me encuentro un montón de gente en la calle corriendo, ¿vale? Inmediatamente voy a empezar a activar conocimientos que yo tengo sobre el funcionamiento para construirme una representación ajustada, que puede ser desde que ha habido un accidente o una amenaza a que hay una manifestación o que hay una carrera, ¿vale? Y le voy a dar significado. En ese momento voy a construir esa representación, ¿vale? Las representaciones las construimos de manera inmediata en el momento, pero a través de elementos que ya tenemos construidos y los elementos que hay fuera en función de los objetivos que yo tengo en ese momento, ¿vale? En ese momento yo necesito saber si tengo que correr, tengo que huir o tengo que quedarme ahí observando, voy a poder cruzar para comprar el pan, que es lo que iba a hacer, o no, ¿vale? Pues en función de mis objetivos, los elementos que tengo y el conocimiento que llevo, ¿vale? Construyo una representación que me permite entender lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia. Salgo corriendo, cruzo, espero a que pasen todos, ¿vale? Y me permite actuar de una manera eficaz. Cuanto más compleja sea esa representación, más poder va a tener y por tanto más eficaz va a ser mi acción. Las explicaciones que tienen los niños al principio están basadas, como digo, en los estados aparentes, ¿vale? Y los rasgos superficiales sin atender a los procesos, por lo tanto van a ser menos potentes y menos eficaces para actuar. Cuando vamos avanzando en la adolescencia, somos capaces de hacer inferencias más complejas, acceder a los procesos ocultos
y ya en la adultez establecemos relaciones mucho más complejas, indirectas entre muchos elementos simultáneamente, lo cual nos permite tener más poder y ser más eficaces en nuestro conocimiento y en nuestra actuación. ¿Vale? Y esto es todo lo que quería comentaros en este vídeo, que espero que os sirva para entender un poquito más la representación, que es lo que nos va a permitir actuar de una manera eficaz. Y para terminar, y como no puede ser de otra manera, ¿cuál es la representación más potente que tenemos actualmente? La ciencia. ¿Vale? La ciencia suele ser la representación que tenemos más potente y más eficaz para entender y para poder actuar sobre el mundo. Por eso es tan importante el conocimiento científico, sobre todo si sois psicólogos o cualquier otra ciencia profesional. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.